Por tu Salud llega a ustedes gracias a Centro Clínico Fénix Salud. Bienvenidos a esta edición de Por tu Salud, un espacio producido por Publinsight. Les saluda José Francisco Carvajal y les recuerdo las redes sociales para que interactúen con nosotros, @Publinsight, @Publinmagazine y mis redes, @SoyCarvajalJosé. El día de hoy hablaremos sobre trastorno de déficit de atención. Para hablar sobre este importante tema me acompaña un especialista en la materia, una persona que además durante mucho tiempo ha sido aliada para abordar todo esto que tiene que ver con trastornos del desarrollo infantil. Ella es la licenciada Rusdeiva Helvis. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias ante todo por este espacio. Sí, el déficit de atención cada día es más frecuente en las aulas. Podríamos decir inclusive que hay de 2 a 3 niños por aula de clase. Quizás por ser una dificultad específica en el proceso atencional de cada niño, no hay ningún rasgo físico que los distinga, por lo tanto ningún niño va a ser detectado de esa manera por la maestra. Oye, mira, que el niño parece que tiene, no, realmente al momento de colocarlo en tareas dirigidas, porque al niño se le dificulta de manera importante terminar sus tareas, pierde algunos objetos de pertenencia tanto escolar como en otros contextos, como por ejemplo las niñas en ballet, dejan algo siempre. Entonces, este tipo de niños, de alguna manera hay que darles como unos 6 meses en intervención. Lo normal es que los padres busquen apoyo en las tareas dirigidas y entonces el niño pasa 6 meses en la tarea dirigida y sigue la dificultad con el proceso atencional. Es ahí donde entonces ya tenemos que buscar la evaluación de alguien especialista, porque se está manteniendo esta dificultad importante en mantener el foco de atención en tareas que tienen que ver con todo el rendimiento escolar, e incluso puedes mandarlos a hacer alguna actividad, mira, ve a la cocina y tráeme esto, y él en esa vía de pronto tiene un gatito y el gatito lo saludó, hizo miau y él ya ahí se quedó y no sabe qué fue lo que le mandaste a buscar. Al rato puede ser que se acuerde. Pero fíjate qué interesante es que siempre existan estos espacios, y es porque nosotros estamos acostumbrados en el cerebro del niño con déficit de atención que hay un área específica que es todo lo que tiene que ver con este córtex prefrontal, ¿no? Donde toda esta área se dedica a lo que es el pensamiento, a todo lo que es el control voluntario inclusive de la conducta. Yo maestra, yo quiero decir la respuesta, ese freno del niño está justamente en esas áreas. Pero también allí hay un área importante que es la memoria operativa, la memoria del día a día, que te dice a ti 2 por 2 y tú me dices 4, y si te digo menos 2, tú me dices 2. Tú no te acabas de estudiar la tabla de multiplicar ahorita. Exacto. Tienes información guardada y la estás manipulando ahorita que yo te estoy preguntando. Esa es una de las grandes dificultades en el proceso atencional. En el caso del cerebro, anatómicamente hablando, ¿cuáles son las áreas que están comprometidas por este tipo de trastorno? Porque a lo mejor los padres que nos están viendo pensarán que todo el cerebro está siendo afectado. Es así. Realmente tenemos el déficit de atención del tipo inatento, el cual el niño es bastante tranquilo y tiene una dificultad importante en concentrarse y parece que estuviera soñando despierto en el salón, bastante desapercibido en el aula inclusive, ¿no? Ese niño tiene específicamente el área prefrontal afectada con estas redes que se involucran, ¿no? Que es la memoria de trabajo, el bucle fonológico. Después vamos a conversar sobre esa área. El niño con déficit de atención del tipo hiperactivo es el que se le dificulta el proceso de la atención, pero también tiene un movimiento constante. Ahí entonces nos acercamos un poco más a todo lo que es la corteza motora más esta corteza atencional, ¿ok? El niño que es hiperactivo normalmente habla muchísimo. Dentro de este córtex de la frente tenemos un área azul acá, que es el área del lenguaje. Ese niño que no se detiene cuando hacen alguna pregunta dirigida a uno de los compañeritos, sale él sin preguntar y el otro niñito se pone bravo. En el caso del déficit de atención del tipo impulsivo, tenemos que en ese córtex prefrontal también está el comportamiento
de alguna manera agresivo, pero no es este niño constante que va a agredir a otro. Realmente hay una dificultad con este proceso conductual. Por eso es que dicen que los niños que tienen déficit de atención, que son impulsivos, también son oposicionistas y desafiantes. Entonces quizás este tipo de déficit de atención es el que más dificultades tiene a nivel escolar. ¿Cuál es el más común? El más común es el tipo 2, que es el niño hiperactivo con el déficit de atención, digamos, esta dificultad de prestar atención, pero que se está moviendo constantemente. Este número 3 del tipo combinado, aproximadamente hay uno por cada aula, más o menos. Entendiendo que son varios los tipos de trastorno de déficit de atención, yo me pregunto cuáles son los factores que inciden en la aparición de cada uno de ellos y además conocer un poco en relación a si existe uno que pueda ser un poco más fácil de diagnosticar a temprana edad. Sí, los factores de riesgo inciden en todo lo que hemos siempre conversado acerca de las alteraciones del neurodesarrollo. Esto quiere decir que no hay una causa específica, ¿ok?, que dirige el déficit de atención. Oye, la mamá tenía más edad de 36 años. No, realmente no hay una causa específica. Solo se sabe que hay unos niveles de estrés que acompañan ahora a la embarazada. La embarazada no es la misma de antes. La embarazada de ahora trabaja hasta el último, casi que hasta el último día del embarazo, la última semana. Es una persona que está en un ambiente ruidoso, hay ambientes un poco más hostiles que otros. Entonces, factores de riesgo, aparte del consumo de sustancias, ingestas de alcohol y todo esto, pues bueno, tenemos una salud de ese embarazo que cuidar para quizás un poco disminuir esta aparición. Pero no es tan sencillo porque todos los niños, los primeros 6 años, tienen que saltar, tienen que correr, tienen que jugar, entonces tú no puedes señalarlo de que parece que tiene hiperactividad porque es que todos van a correr y saltar a esa edad. Pero si tú le llamas a sentarse en la ruedita de canciones en 5 o 6 añitos, 5 años en preescolar, y le dices vamos a cantar y a los 3 segundos él se para y se va y no te hace caso, no te sigue la instrucción, no te sigue el ritmo, la secuencia de eso divertido que estás haciendo, entonces esos son signos de alarma para ellos. Entiendo, además que por lo menos en nuestro país hay una creencia de que niño sano, niño tremendo. Hemos hablado sobre los tipos de trastorno de déficit de atención, sobre las señales e incluso sobre sus causas. Al regreso vamos a estar hablando sobre los tratamientos que son aplicados en estos niños. Nos seguirá acompañando Ruteiva Helvis. Ya regresamos con mucho más. Centro Clínico Fénix Salud, el camino hacia el bienestar. Continuamos con más de Por Tu Salud, hablando en esta oportunidad sobre trastorno de déficit de atención. Sigue con nosotros Ruteiva Helvis, especialista en trastorno del desarrollo infantil. Licenciada, hablábamos sobre este trastorno que es importante conocerlo porque además, como usted bien lo indicaba, no existen señales físicas que puedan indicarnos a nosotros que estamos frente a una persona con trastorno de déficit de atención, e incluso eso pudiese a mí llevarme a pensar que nosotros mismos pudiésemos tenerlo y que no ha sido así diagnosticado, sobre todo yo que quizás soy un poco disperso. Yo quisiera saber qué tipo de trastornos o qué acompañantes tiene este tipo de trastorno de déficit de atención. Bueno, es bastante común que las dificultades de la lectura y la escritura estén asociadas al déficit de atención porque comparten mecanismos cerebrales en común. Hablo, por ejemplo, de la dislexia, que es la dificultad específica de la lectura, donde el niño no identifica el sonido de las letras, pero precisamente porque es que no la recuerda. Le dijiste hace rato, M con la A suena así, y él otra vez pues perdió esa información. Entonces, tienen también la dificultad del procesamiento sensorial, este tema de que ahí hay que hacer una balanza importante, se está moviendo porque tiene dificultades en el proceso atencional
el proceso sensorial o porque tiene hiperactividad, que exactamente es lo que tiene. Esa búsqueda de empujar, de jugar brusco, es más sensorial que este tema de la hiperactividad en el déficit de atención. Entonces allí terapeutas ocupacionales, psicólogos están como en esa precisión, pero sí son muy comunes los dos. En el caso de un niño con autismo, su diagnóstico base es el autismo, pero puede tener perfectamente problemas de atención. Entonces es importante que siempre haya una precisión diagnóstica por parte de psicología para atender. Igual siempre lo que se haga siempre va a sumar, ¿ok? El abordaje multidisciplinario es lo que, lleva hacia adelante el pronóstico de estos niños. Antes de conocer un poco ese equipo que se encarga del abordaje de este niño, me gustaría saber cuáles son, las técnicas utilizadas por ustedes los especialistas para realizar un diagnóstico adecuado de este tipo de trastorno. Es muy importante que estemos en presencia del equipo multidisciplinario. El terapeuta del lenguaje, por ejemplo, si el niño tiene una forma acelerada de hablar, que es como la taquilalia, es que no se para, no te dejan, no espera el turno, no lee tus signos gestuales de vienes tú, ahora vengo yo. Esa parte la tiene comprometida y en inicio, en edades tempranas, también tiene dificultades con el lenguaje. Entonces, terapeuta del lenguaje. Terapeuta ocupacional, por lo que comentábamos del córtex motor, de la hiperactividad y del control inhibitorio de la conducta, me paro, me siento. Eso es importante que esté allí el terapeuta ocupacional. Obviamente, quien pasa las escalas del rendimiento académico cognitivo son los psicopedagogos junto a los psicólogos, siempre acompañado del control neurológico. Y aquí quiero hacer un inciso, y es que el control neurológico no necesariamente va a ser una medicación, una farmacología. Al principio siempre vamos a intentar con el equipo multidisciplinario y neurología hacer una dupla para ver cómo avanza el niño, inclusive con suplementos vitamínicos, que se ha visto que últimamente tienen grandes beneficios esa unión de estas terapias, que ahora hay terapias un poco más tecnológicas como el neurofeedback, por ejemplo. Una vez se realiza el diagnóstico de este niño, se demuestra que efectivamente tiene trastorno de déficit de atención. ¿Cuáles son los tratamientos quizás más empleados en la actualidad? Nos habla quizás del neurofeedback, pero también en el pasado creo que dependían un poco más de ese tratamiento farmacológico. Es así, el tratamiento farmacológico siempre va a estar presente en la consulta neurológica en el caso que haces una intervención que tiene 6 meses en la consulta de todas las terapias, asistes puntualmente, el niño tiene adaptaciones en su colegio, tiene un acompañante en el colegio, como por ejemplo a veces se estila usar un tutor en función a la dificultad de la atención o de la dificultad en la hiperactividad, y aún así el niño sigue con las dificultades importantes de guardar información, de atender. Entonces allí es donde el neurólogo ya dice, bueno, voy a intentar ahora por esta parte de la parte química, ¿no?, del cerebro, que es esta parte de la farmacología. Pero también existen tratamientos que han dado muchos beneficios, y es la unión de las terapias con técnicas como el neurofeedback, que es un entrenamiento cerebral donde el niño aprende a prestar atención con un estímulo visual, donde las ondas, la idea es enseñar a ese cerebro que las redes de la distracción, que están muy cerca de las redes atencionales, de alguna manera se estabilicen, y estas de la atención quizás sean un poco más elevadas que las de la distracción, que es lo que ocurre en un cerebro con déficit de atención. La distracción supera las ondas, esa actividad cerebral supera en cualquier contexto esta capacidad de quedarte fijo en ese foco viendo esa actividad. Hablamos entonces de que el neurofeedback es quizás menos invasivo que el tratamiento farmacológico. Sí, son cosas totalmente diferentes, porque esto es un entrenamiento cerebral de tipo eléctrico, y el lenguaje químico del cerebro lo trabaja neuropediatría con esta farmacología, que a veces se ha dado el caso que después de una intervención con neurofeedback, el equipo neurológico, los doctores dicen, oye, mira, la atención honestamente sí ha mejorado, vamos a empezar a disminuir el fármaco gracias a esta intervención que ha dado el neurofeedback junto a sus terapeutas. ¿Cuántas sesiones son necesarias, o por lo menos hasta el momento se emplean, ¿no?, para quizás ver resultados
en relación a estos pacientes una vez se inicia esta terapia de neurofeedback? Siempre va a depender de la edad, porque por ejemplo, un niño si viene de 12 años es un cerebro que tiene aproximadamente unos 7 años funcionando a nivel escolar de una manera. Entonces yo en 10 días contra 10 años yo no puedo, ¿sabes?, competir. Es un entrenamiento que va a ir progresivo. Iniciamos por lo mínimo 30 sesiones. ¿Qué señales pudiesen indicarnos a nosotros ya en edad adulta que pudiésemos tener trastorno de déficit de atención? El hecho de realizar actividades en el campo laboral, por ejemplo, estar en una reunión y de pronto ese jefe se aísla con el sonido, es decir, no escuchas muy bien el discurso que está dando porque tu mente está concentrada en otra actividad y entonces pierdes completamente, si no anotas, no pierdes completamente la noción de lo que están hablando y lamentablemente caes en la pregunta, que disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Porque estoy aquí, pero mi mente está en otra parte. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son las recomendaciones que pudieses compartir con nosotros el día de hoy, sobre todo a esos padres o representantes que tienen niños y que tal vez sospechan que pudiesen estar en presencia de un trastorno de este tipo? El déficit de atención tiene entre un 80 y un 85% de factor genético. Si usted como padre sabe que ha estado expuesto a este tema de la distracción, le parece que usted ha sufrido esto durante la época de su escolaridad y ya tiene un hijo, lo mejor que puede hacer es hacer una evaluación, un despistaje, un descarte, para que él no pase lo que usted está pasando. Entonces, la idea es verificar que el niño no tenga olvidos tan frecuentes, no pierda los materiales, no interrumpa tanto las clases, tenga seguimiento de instrucciones y de alguna manera ustedes puedan hacer una intervención a tiempo para que el niño, su transición escolar sea lo más positiva posible. Se nos ha terminado el tiempo, me gustaría que compartas con nosotros tus redes sociales. Con mucho gusto, @terapias del desarrollo en Instagram, www.terapiasdeldesarrollo.com es nuestra página web. Muchísimas gracias, Rudeiva, por habernos acompañado. A ustedes gracias por la sintonía. Recuerden que es importante entonces siempre acudir a un especialista para que realice no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento en los niños con este tipo de trastorno. Nosotros hemos llegado al final y les recordamos las redes sociales @publinsight, @publinmagazine y @soycarvajaljosé. Será hasta una próxima oportunidad. Por tu Salud llegó a ustedes gracias a Centro Clínico Fénix Salud.